Bienvenidos a su programa La Raíz y la Memoria. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Es un programa de esos que vale la pena que vean completitos porque tenemos nada más y nada menos que nuestro invitado especial, el doctor Sergio López Ramos. Maestro, ¿cómo está? Daniel, gracias. Buenas tardes. No, gracias a usted por ser nuestro invitado. Y gracias por permitirme presentar este material que vamos a compartir con los invitados, ¿no? Quienes nos hagan el favor y el honor de vernos. Perfecto, entonces, maestro, tenemos un programa muy especial el día de hoy, que es justamente la presentación de estos dos libros que nos tiene, otros dos libros más. Usted no para nunca. Es que la pandemia no te pudo permitir hacer otra cosa. Hay que ponerte a escribir y a leer, ¿no? Y escribir. Escribir como desaforado ahí. ¿Cuántos libros han salido en la pandemia, maestro? De la pandemia hicimos 13 libros. 13 libros. En 2 años. En 2 años de pandemia. Sí. Híjole. Bueno, unos pasables, otros no pasables, ¿no? ¿Cómo unos decentes. O sea, hay de niveles. Hay clases sociales también. Hay clases sociales en los libros. Bueno, hay unos que son como de divulgación, otros son muy serios, ¿no? Uh-huh. Otros son así de compartir experiencias cotidianas, ¿no? Hice uno que es sobre la meditación día a día durante la pandemia. Entonces, durante un año estuve escribiendo diario una especie de enseñanza después de meditar. O sea, usted meditaba, digamos, a 1 hora todos los días de la pandemia. Yo de 5 a 6, ¿no? Todos los días. ¿Y después de la meditación? Después de meditar me sentaba a escribir. Y entonces primero inicié con una línea, ¿no? Una línea así. El dolor es un inicio de que estás en el camino, ¿no? Una cosa así. O el dolor es una opción, ¿no? Cosas así. Y entonces empecé a escribir más. Y entonces empecé a hablar de la pandemia, empecé a hablar de cuál es la enseñanza de este fenómeno, para qué, cómo, ¿no? Y empecé terminando escribiendo 1 cuartilla y media. O sea, cada día una cuartilla y media. Sí, 1 cuartilla o 1 cuartilla y media, diario. Entonces las junté un día y dije, pues voy a hacer un librito. Y salieron como 400 y tantas cuartillas. Nada más. Ahí está ese texto, es un tomo. Me gusta mucho porque pues era lo que iba saliendo del diario. O sea, nunca lo planeé. No lo forzó. No. Lo que llegaba, eso hacía. ¿Pero cómo llegaba durante la meditación o después de la meditación? ¿O? Después de la meditación. O sea, en la meditación no pienso nada, me siento, me quieto en mi cabeza, dejo de estar pensando cosas y termino. Y entonces me fui a la compu y escribo y ya. O sea, no había trampa en la meditación para que vean ahí como no, yo me senté 1 hora a pensar en... No, lo echas a perder, ¿no? Sí. Cuando piensas así, lo echas a perder. Solamente hazlo y sale. Y pues ni siquiera lo revisaba ni nada, ¿no? Por eso a veces iban errores de dedo y eso. Y ya después yo pasaba con calma, lo leía, lo revisaba y ya lo pasaba yo a mi archivo. Y así lo hice durante 1 año y cacho. Órale. Y ya después terminaba eso, ya hacía yo lo que tenía que hacer de los libros, ¿no? Poner a escribir, a leer, buscar, investigar. Pero era una labor pues no había que hacer otra cosa. Bueno, había que hacer otras cosas, pero lo que yo tenía que hacer era leer, sistematizar las formas de pensamiento, porque ya tenía yo como unos 10 años que no me sentaba así a ese nivel, ¿no? Entonces... O sea, ¿a meditar o a escribir? A escribir. No, meditar lo hago constante, pero la idea es que un día me senté 3 meses y saqué mi tesis doctoral, ¿no? Y 500 cuartillas, órale. Pero ese es un ritmo de trabajo, ¿no? Sí, claro. Son 8 horas diarias, 12 horas diarias, 14, ¿no? diarias. Pues terminas rápido tu proyecto, ¿no? Lo terminas pronto. Pero acá era como al infinito, no sabías cuándo iba a acabar, no sabías cuándo iba a terminar, todavía estamos ahí, que sí, que no. Sí. Entonces, yo creo que lo que hice fue como sacar todo lo que había acumulado de experiencias, de conocimiento, de enseñanzas que había tenido. Dije, un día haré eso. Tomaba notas, ¿no? Tenía un montón de notas. Entonces dije, a ver, vamos a revisar. ¿En qué toma notas usted? ¿Maestro electrónico, papel, a la antigüita? A la antigüita. ¿A la antigüita, a mano? Sí, tengo libretas que lleno a mano. Luego ni me acuerdo, pero dónde lo escribí, pero luego por ahí está y se queda en la cabeza. Claro. El punto es, mientras tú lo saques, queda en tu memoria, ¿no? Sí. Pero tú lo piensas, no queda. O sea, sí hay que... Hay que aterrizarlo. Hay que plasmarlo. Y en la compu casi no me gusta escribir notas.
Soy de antiguo, ¿no? A mano. Tengo muchas libretas llenas de notas y notas. Y de ahí he sacado libros. Órale. He sacado ensayos, o un relato, ¿no? Un cuento. ¿Cuál es su proceso, maestro? A mí me da mucha curiosidad. Igual probablemente a alguna de las personas que nos estén viendo también le guste escribir o tiene la idea de sentarse un tiempo a escribir algo. ¿Usted cuál es su proceso justamente? Digo, es que he escrito, ¿cuántos libros he escrito hasta el momento? Perdón que se lo pregunto tanto, pero es que cada vez que lo veo tiene uno nuevo, no es como que... Sí, bueno, van como 90, ¿no? Su madre. 90 libros, más o menos. Pero unos son coordinados, ¿no? Otros son de autor, o sea, yo solo. Y eso me ha permitido, por ejemplo, ahorita aprovechando el viaje, ¿no? ¿Cómo es? Ves burro y se te ¿Se te antoja viaje? La universidad va a sacarme 10 tomos de mis obras completas. O sea, no son todas, sino que son 10 tomos. Tengo otros 8 tomos más, ¿no? Entonces, esos son 10 tomos, una cosa porque sí. Yo creo que en un mes y medio lo tenemos aquí, lo vamos a poner aquí para que se Para vea. presentarlo. Sí, eso tardé más o menos unos 30, 20 años. Escribiendo 35 años. todas esas obras. Todo eso. Que son obras de todo su trabajo, por ejemplo, de libros que ha hecho, ¿se compilan ahí o de Sí. investigación de otro estilo? Todos son de libros, por ejemplo, tengo una sección como es de historia, ¿no? Todo libro sobre historia de la psicología en México, que he escrito varios libros, y luego unos que es sobre cuerpo y salud. Entonces viene historia del aire, el cuerpo humano y sus vericuetos, ¿no? Historia de la vida cotidiana, el zen y las pasiones. Va compilando, ¿no? y englobando. Exacto, y ¿no? dándole sentido a la lectura anterior. Exacto, y es como va dándose una forma de investigar qué es esto de la psicología en México, y luego entonces para qué sirve, luego vemos que no sirvió ese conductismo, entonces decidimos buscar nosotros otra cosa, ¿no? Entonces esa parte de estos 10 tomos toca esta parte de la historia, toca la salud, digamos, lo psicosomático, ¿no? Luego toca la parte antropológica. De Historia del aire y otros olores en la Ciudad de México es sobre cómo se inicia la contaminación en 1846-48 en México. Entonces rastreo en la prensa, en los periódicos de aquellos años, cómo se da ese proceso. ¿Cómo que rastrean la prensa? ¿Buscan notas? Busco artículos y periódicos del siglo XIX. ¿De qué ha estado pasando? ¿Qué Porque pasó? es lo que retrata el día a día. Qué buena idea. Y ahí es donde vas encontrando cómo hay una continuidad. Entonces es la historia de la Ciudad de México. Y sobre historia de la psicología en México, en Porfiriato, hay una historia como qué sucedió en Chihuahua, qué sucedió en Chiapas, qué sucedió en Oaxaca, con la psicología que aplicaba Porfirio Díaz. Órale. Pero la psicología que aplicaba Porfirio Díaz es de terror. O sea, ¿Cómo de terror? Sí, dice, la psicología en Chihuahua. Entonces están matando a alguien. Sí. ¿No? Y la psicología en Chiapas. Pues dice que encarcelaron a alguien o mataron a alguien. Y eso saqué todas las notas, busqué también en la prensa. O sea, me eché 6 años en la prensa, en el Archivo General de la Nación, buscando material. Entonces, Perdón, ¿era cuando usted escribía todavía para periódicos, maestro? No, yo era, digamos, un fanático de la historia y me gusta mucho la historia. Entonces me metí al archivo porque tienes que ir a la fuente. Si no vas a la fuente no tiene sentido. O sea, si eso de que te chismearon, que te dijeron. Nadie lo está comprobando, entonces podría ser. Exacto, hay fuente de una primera mano, ¿no? Ajá. Y esa es una fuente de primera mano, en el caso de la historiografía. Entonces es una fuente. La otra es un libro que se escribió, que alguien haya escrito un libro con esas fuentes, entonces ya es de segunda mano. Okay. Y así, ¿no? Hasta llegas a quinta mano. El puro chisme. Y tú dices, no, pues ya como pura que, opinión de... Como que alguien dijo, me pareció, yo vi. Y ya ¿no? lo toman como realidad porque él es su criterio, pero Exacto. no está diciendo que eso es, ¿no? Así, pero yo digo, no, aquí hay un documento. Y aquí se dijo en tal, pero ese problema se siguió y aquí terminó en esto. Entonces encontré un mes discutiendo sobre qué hacer con las miasmas y qué hacer con los tubos ventiladores y qué hacer con los excrementos del Distrito Federal y el aguas. Órale. ¿No? ¿Qué hacer Sí, era tema. El aguas es tirar los orines a la calle. ¿No? ¡Aguas! Por eso el aguas. Sí, por eso el aguas, ¿no? Tiran los orines a la calle. Es el tiro. Ese es el sentido del aguas, ¿no? Y pues pasaban canalitos de excremento y de orina. Entonces la ciudad apestaba a orines, ¿no? Y a excremento. Pasaba una carreta que recogía los excrementos y lo iba y tiraba al lago de Texcoco.
Entonces, esa era una especie de olor. Y por eso en mayo, en agosto, pues el sol está intenso. Entonces, el olor está bien rico. Estaba bueno. Entonces, pues, hacer esa historia, que a nadie le interesa, ¿no? Pues nada más a los dementes como uno. A los sin amigos. A los sin amigos. Sí, cierto. Entonces, pues, como ni los amigos imaginarios nos hablaban ya. Entonces, pues, nos fuimos al archivo y ahí sacaba yo toda la información. Saqué unas 3,000 y tantas fichas, ¿no? Más o menos. O si es que no más. Y con esas hice mi tesis doctoral, y luego hice este libro, y luego hice otro libro, y otro libro de puras fuentes. O sea, documentos que están ahí y que reflejan una problemática del siglo XIX y que se prolonga al siglo XX y al XXI. Y que sí, hasta la fecha sigue influyendo. Hasta la fecha sigue el problema. Y por eso yo decía, es que este problema tiene historia. Y ahí encontramos cómo se morían los mexicanos. Órale. Sí, la estadística es terrible del siglo XIX. Viene desde 1600, ¿no? Pero el registro más crudo es 1848 para adelante. Oiga, maestro, entonces todo eso da una lectura distinta, ¿no? Porque se está contemplando cosas que, o sea, que no se contemplarían en la vista común, vamos a llamarle, sí, ¿no? Porque no le están viendo, no le están poniendo atención. Digo, no creo que muchas personas hagan eso de, a ver, vamos a ver qué estaba pasando día con día en ese tiempo. No, pues no. Rastrear el problema, como dice, el origen del problema y hacer una lectura y decir, pues esto es lo que está pasando. Aquí hay este problema, ¿no? Eso es una visión claro, distinta. Y eso te cambia el concepto de ver la sociedad mexicana. Por entonces no puedo creer ni en los políticos, ni en las políticas públicas que muchos establecieron. ¿Por qué? Porque de esas políticas públicas falsas se inician con Porfirio Díaz. Por ejemplo, para hacer un asunto del voto. Dicen, a ver, ¿cuántos habitantes hay en el distrito? Digamos, ponle, en aquel entonces había 500,000, ¿no? personas. Entonces, pero dicen, no, ¿cuántas casas hay? Bueno, hay 250,000. Tomando en cuenta que puede haber varias personas en una casa. Entonces, dicen, entonces los votos son tantos. Entonces, con eso tenemos que ganar. Sí. Y era una forma de hacer un fraude, ¿no? Juárez le hizo un fraude a Díaz, ¿no? Y Díaz hizo lo que hizo durante 30 y tantos años, 31 años, para poder estar en el poder. El chiste era justificar que aquello se podía manipular. Y se sigue haciendo. Sí. Se manipula, ¿no? Entonces, descubrir eso a lo largo de la historia y ver que hay una consecuencia, tú dices, pues yo no puedo creer tan fácil que este partido tenga la neta, ¿no? Claro. O el otro tenga, pues no. Porque tiene contexto, o sea, usted lo está viendo y dice, no, yo... Así es, ¿no? Entonces llega un punto donde no hay manera de que te mientan, porque la historia tiene una continuidad. No es que se repita la historia, sino que hay una inercia social que mantiene una forma de vida, ¿no? Y la gente se acostumbra a la pobreza, claro. Se acostumbra a la mediocridad, se acostumbra a comer mal y a morir peor. O sea, se acostumbran a eso. Y entonces, ¿a quién le echan la culpa? Puede ser Dios, puede ser el destino. El gobierno. Puede ser también la familia. O sea, culpables puede haber hasta porque llovió, ¿no? Pero el problema es que hay un proceso personal donde tú participas. Y ese proceso no lo quieren identificar. Entonces ahí hay el problema de, a ver, sí somos pobres, pero ¿por qué? ¿Por qué somos pobres? Es que Dios así quiso. No, a ver, espérame, ¿no? Sí, a ver. O sea, ¿es un Dios tan malo que quiere que yo sea pobre? ¿No? O sea, no, a ver, quizás no es así. Entonces vamos a buscar. Entonces te vas hasta la conquista y encuentras que hay una imposición de una idea de Dios. Y te impone una moral y una forma de pensar a través del miedo, ¿no? Se te castiga si tú protestas. Y te está viendo todo el tiempo. No, el ojo está en todos lados, ¿no? El ojo de Dios. Entonces el problema es, en aquel entonces era el dedo de Dios. Era un dedito que lo dibujaban como un icono para enseñarle a los indígenas que allá en el cielo estaba Dios y si no, madres, ¿no? Cuello. No copela. ¿No? Entonces eso, ¿cómo entenderlo? Que quede en el colectivo. Y luego si tú eres ateo, te quemaban, pero en público. O te sacrificaban en público. Más fuerte aún. Entonces, el que se ponga igualito. Exacto. Entonces el mensaje es, tú te portas así, te va a pasar lo mismo. ¿Qué hace eso? Es meter la cultura del miedo. Entonces los mexicanos
Tienes miedo a hacer, a Oiga, protestar. Pero es un miedo muy viejo entonces. No, es un miedo de 500 años. O sea, y que sigue tomando partido el día de hoy en nuestras decisiones, ¿no? Que probablemente Claro. ni siquiera sabemos luego de dónde viene, pero es ese Sí. miedo que no sabes, pero es como social, ¿no? Ese miedo colectivo Sí. que, o sea, que probablemente ni siquiera nació en ti, lo viste en alguien No. más y lo replicas sin Pues es que saber, ¿no? papá lo hizo, mamá lo hizo, mi abuelo lo hizo, mi abuelo, ¿no? Y ahí se vino la cadenita. Sí, sí, Entonces yo soy leal a eso. claro. Entonces no puedo protestar, ¿no? Y hijo, nosotros nacimos pobres, pero mamá, nosotros podemos salir de esto. Ujú. No, hijo, así nos tocó. Es una resignación. No, claro, Y es una claro. resignación cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces cuando tú protestas o dices, tú, bueno, no voy a protestar, voy a investigar. Entonces investigas y descubres que pedir perdón tiene que ver con esta idea religiosa. ¿Cómo, maestro? Sí, perdóname, Daniel, llegué tarde. Ujú. ¿Y tú quién eres para perdonar, Daniel? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿O quién soy yo para perdonar? No, maestro, no lo perdono. No me perdonas, No lo perdono. pídame una disculpa. No cabrón. quiero. ¿No? Ah, ok, ok. Entonces, esa palabra de perdón o que te vaya bien, no bien, sino que Dios te cuide o Ajá, que, sí, sí. ¿no? que te, Si Dios quiere, si si Dios Dios lo quiere, permite, si no si quiere. Dios nos da licencia. Exacto. Ujú. Entonces, todo eso tiene que ver con una forma cultural. Entonces, ¿qué hace en tu memoria en el cuerpo? Te hace resignarte, Ay, cabrón. ¿no? Tiene un impacto. Claro. O sea, decir, si Dios quiere, tiene Bien. un impacto en alguna acción Así es. o en un no accionar, digamos. Así es, ¿no? El pedir perdón. A ver, pero perdón, si no. Perdón. Si no pedimos, por ejemplo, perdón, ¿cómo ¿Te sientes culpable? se disculpa uno? Lo más sano es decir, oye, discúlpame, llegué tarde, Daniel, tuve un contratiempo y discúlpame. Disculpa. Discúlpame, o sea, y tú eres inteligente y dices, sí, no te preocupes, nos sucede a todos, un día me sucede a mí, pues también me disculparás. Sí, claro. ¿No? Así. Pero lo otro, el perdón es sumisión, porque dices, perdóname. Sí, seguro, y me imagino así ahora que lo menciona con épocas así de reyes, ¿no? Ya, perdóneme, mi señor, Sí, sí. le he fallado. Y el otro acá en su sillota, ¿no? ¿Eh? No. Córtale el Que ruede su cuello. cabeza. Sí, sí, sí. Sí, entonces Órale. es todo un mensaje. Entonces cuando descubres que eso se instala en el colectivo de la sociedad mexicana, entonces puedes entender por qué te pueden comprar con una torta. ¿Por qué te pueden comprar con un saco de cemento? O con un rotoplas. Sí, una despensa. O una cualquier despensa con gorgojo. O sea, Ajá. ¿por qué? Pues porque hay algo que no está dentro de esta condición de poder ser dignamente. cosa. Híjole, maestro, ¿y cómo ver eso? Bueno, usted ya lo ha visto y dice entonces que toda esa información la ha ido acumulando en los tomos que sí. vienen próximamente. Muy interesante, maestro. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a hablar justamente de esto que tenemos aquí, que son los últimos trabajos que ha hecho ahora en la pandemia, de estos libros. Entonces, quédense porque va a estar muy interesante. Ahora volvemos. Gracias. Estamos de regreso en su programa favorito, La Raíz y la Memoria, y estábamos hablando, maestro, de este tema súper interesante, importante también de rastrear los orígenes de muchas cosas que nos influyen como sociedad al día de hoy y que probablemente no nos dejen construir posibilidades nuevas, ¿no? Porque nos hacen aceptar las que ya hay impuestas, ¿no? Entonces estaba hablando de esta palabra del perdón y seguro como esa debe haber muchas otras, ¿no? Que ni siquiera tenemos pues concientizadas, ¿no? De decir, esto no me sirve o esto es su misión y no me está... O sea, no es de ayuda ni de utilidad hoy en día, ¿no? ¿Por qué seguirlo manteniendo? Entonces me surge la duda, maestro,
¿Cómo identificarlas? Sí, yo creo que tiene que ver mucho con esta idea de... Hay una palabra muy antigua que se llama libertad, ¿no? O sea, ¿uno se libera de qué? ¿O se libera de quién? Okay. ¿No? A ver, me puedo liberar de una relación enferma, ¿no? Uh-huh. Me puedo liberar de una enfermedad. Me puedo liberar de una amistad que me lastima. Y también me puedo liberar de un gusto como el azúcar, como el picoso, el alcohol, ¿no? Una adicción. Me puedo liberar de eso. Pero ¿cómo me libero de mi historia social donde vivo y que me construyó con la idea de un Cristo o de una Virgen o de una idea de que yo siempre tengo que ayudar a los otros, aunque sean flojos? O yo tengo siempre que responder por los otros porque son mis hermanos. ¿No? Y yo tengo que entregarme porque yo soy el que ha trabajado y les da a los otros, y entonces si yo no les doy soy el ojete, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de cultura que hay ahí que me obliga a someterme? Bueno, es la sumisión de un principio religioso. ¿No? O sea, porque los mismos Fray Pedro de Gante lo que hace es mostrar a los indígenas que tiene que ayudar al mendigo, al pobre, porque si hace eso se va a ir al cielo. Entonces, ¿y quién produjo al pobre? O sea, hay que preguntarse quién lo produjo. Sí. ¿A poco es natural? Ajá. En la naturaleza no hay ninguna pobreza, ¿no? Pues no, ahora que lo menciona. ¿No has visto a un leopardo mendigo pidiendo un poco de carroña, no? No. O un sopilote diciendo, ay, no, chinga, denme algo, ¿no? Oye, o sea, sí es cierto. Sí, no hemos visto ningún pobre. Ajá. Yo no he visto ninguna así, un jabalí. Una vaca mendigando. Una vaca mendigando, ¿no? Si la deja silvestre, vive, ¿no? Bueno, se la comerá algún león por ahí, pero si no, o otro animal. Pero si no, el animal vive y hace su vida, ¿no? Y busca. Puede estar desnutrido si está encerrado. Si lo tienes ahí encerrado en tu rancho, en tu establo, pues entonces puede ser que no le des la comida correcta, ¿no? Y puede ser que esté muy desnutrido. Pero también puede ser que lo pongas excesivamente obeso para que te dé más carne y lo vendas más. Pero ya es otra condición, ¿no? Pero uno puede ser pobre económicamente, pero también puede ser pobre espiritualmente. Y puede ser pobre humanamente. ¿No? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo hago para alcanzar el nivel superior de una condición humana que me aleje de la pobreza espiritual y por lo tanto de una pobreza económica? ¿No? Porque te dicen que si eres pobre alcanzas el desarrollo espiritual. Sí, o si sufres y todo eso. Si sufres vas a alcanzar el cielo. Y pues no, o sea, no es así, ¿no? Y todo eso cruza el espíritu, maestro, y lo empieza a impactar. Entonces, si eso sucede, quiere decir que no va a haber una posibilidad de que tú puedas crecer en esta vida, ¿no? En este cuerpo, así. Ahora, desarróllate ahora. Y son muchos años desperdiciados. Pues la gente cuando está muy grande, digamos 70, 80 años, y descubre el placer de la lectura, pero ya es diabético ciego, o ya tiene problemas de cataratas y no lo dejan ver. Tú dices, bueno, pues lo descubrió un día, ¿no? Sí, pero ¿por qué no lo descubrió cuando tenía 14 años, 13 años, y pudo haberse cultivado, haber hecho? Sí, pero hay una cultura de la pereza, y hay una cultura de la resignación y del conformismo, lo que decíamos fuera de cámara, que hay un punto muy chiquitito, una línea muy delgada, donde te quedas en el conformismo extremo o la resignación extrema, o das el salto y eres otro sin dejar de ser Daniel. ¿No? O sea, pero eres otro. Maestro, pero por ejemplo, y enfatizando en ese punto, sí somos conscientes de eso. Hay una línea muy delgadita, ¿no? También podríamos quizá llamarle entre el auto-boicot, ¿no? Y el decir, no, pues yo también puedo, ¿no? Yo también lo hago. Creo que todos al final de cuentas los imagino en mi cabeza como unos caminitos que se van cruzando y que tarde o temprano el camino, por ejemplo, de vencer la pereza te ayuda no solo a vencer la pereza, sino que te ayuda a quitar otros bloqueos que hay, digamos, en uno, ¿no? O a cambiar el concepto que tiene uno de sí mismo, de su trabajo y quizás hasta de otros, ¿no? Y a su vez ese camino se va a conectar con otra cosa que va a influir en esto me ayuda a irme mejor monetariamente, con esto puedo construir esto, con esto tengo una mejor pareja, con esto tengo una mejor familia, no sé. ¿Cómo cruzar esa línea tan delgada o cómo distinguirla? Sí,
es que hay muchas trampas allá afuera que te dicen que no, o es 100% problema de uno, culpa de uno, todo se debe a mi pereza, también alguien tiene la culpa allá afuera, o de qué se trata. Sí. Aquí esta palabra que dije, libertad, tiene que ver mucho con que te liberas de esa opresión de una forma de cultura que tienes en la familia o que tienes en la sociedad. Son dos elementos, porque la sociedad formó ese tipo de familia, ¿no? Y esa sociedad la formó un tipo de grupo político, religioso, económico. O sea, somos un país colonial. Ok, entonces los de la colonia no vienen a formar gente de... Gente bonita, de bien. No viene eso, ¿verdad? No, pues no, le van a dar en su madre al rato a la propia todo colonia. Mundo, a todo mundo. Acabaron con la memoria de la sociedad mexicana. Aquí quitaron el náhuatl, quitaron los idiomas, nomás hay 65 o 69 idiomas ya ahora, comunidades indígenas en México. Había 300 y tantas y todas las acabaron, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿a qué vinieron esos? Pues vinieron a saquear, ¿no? Vinieron a ser niños buenos. Vinieron a violar, a abusar, a saquear y lo siguen haciendo. Entonces, ¿qué van a hacer? Poner un patrón cultural donde tú no puedas saltar eso. Y puedan decir, tú confórmate con que tengas para comer y bésale la mano al cacique y al cura. Al fin, si te va mal al rato, allá arriba vas a estar bien. Tú vas a ir al paraíso, ¿no? Vas a ir mejor. Qué listos, oigan. Qué malvados. Bueno, es algo... A eso vinieron. O sea, no vinieron a ayudar a nadie, ¿no? Pues sí. ¿Cuál era el objetivo, no? De, a ver, vámonos al nuevo mundo. Todo el oro y toda la plata y los recursos y la madera de Chiapas están en Alemania, están en Francia, están en Inglaterra, están en China, en Japón, la plata y el oro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esos países eran saqueadores, no eran gente que tuviera una cultura de tecnología, de ciencia, de humanismo muy avanzado. No, tenían ¿No? Eran depredadores. Entonces van a saquear. Y a eso vinieron. A eso vinieron. O sea, lo quieres vestir de cualquier cosa. Pues no, vinieron a evangelizar y salvarnos de nosotros del mismos. Diablo. Del diablo. Porque éramos, ¿cómo dicen? Sanguinarios y sacrificábamos gente. Matábamos gente y nos la comíamos. Entonces ellos nos hicieron el paro, maestro. Dijeron, no, hay que evangelizar a esos cabrones y adiestrarlos. Entonces, bueno, esa es una cultura que permite someter formas de vida. Y acaba la memoria. Borra la memoria. ¿Cómo dominas a alguien? Borrando la memoria. Entonces, ¿qué hicieron? Destrozaron todo lo que se pudieron, ¿no? Bueno, acá en Zócalo, digamos, México, Tenochtitlan, pues los tlaxcaltecas se la debían o los mexicas se la debían a los tlaxcaltecas, y pues bueno, destrozaron, ¿no? Junto con los españoles. Y de ahí hicieron los edificios, de ahí hicieron la catedral, todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos entendiendo eso? Bueno, una memoria se destroza y se construye otra memoria. Entonces no es lo mismo decir te espero en la esquina de la pirámide, así te espero ahí en la esquina de la iglesia. Claro. Son dos significaciones diferentes. Sí, es cierto. Y no te puedo decir, oye, que tengas un gran día con tu naturaleza, ¿no? Y el otro, que Dios te acompañe. Cabrón. ¿No? Ok. Gran diferencia. Son dos formas distintas de ver el mundo, ¿no? Y de sentirlo. Órale. Entonces, ¿se decía eso, perdón, antes? Pues es lo que se decía, que tú tengas un día bien, ¿no? Y que sea armonioso tu día. A donde vayas. Donde vayas. Estés tranquilo. Y que regreses con bien, que tengas buen camino. En vez de ver con Dios, que Dios te acompañe. Con Dios o que te acompañe Dios. Órale. ¿no? Sí, entonces, cambia. Hay un concepto completamente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo entender que hay un proceso donde tú no tienes la manera de poder liberarte de eso? Porque nunca te lo dijeron. Porque no... Después de 500 años, aquello se hizo natural y normal. Ver pobres por todos lados. Entonces hay un concepto que cambian los españoles, que es el concepto de propiedad privada por el de colectivo, ¿no? Por la propiedad colectiva la cambian a propiedad privada. O sea, aquí había un colectivo, una vida, digamos, colectiva. Sí. Y ellos traen la propiedad privada. Así es el concepto, ¿no? Esta es mi propiedad. Así es. Por ejemplo, los pueblos que se mantienen con el concepto de propiedad colectiva no tienen cercas. O sea, es de ellos, de todos. Sí. ¿No? Entonces, esos pueblos pagaban tributo a Moctezuma. Y hay una lista de lo que tenían que dar, ¿no? Unos tenían que dar vigas, otros tenían que dar algodón, otros tenían que dar miel, otros tenían que dar penacho, otros huipiles y así. Joyas, de todo.
dependiendo de qué estado y dónde hubiera, ¿no? Y era lo que hacían, daban un tributo, pagaban su impuesto, pero no los dejaban en la pobreza. O sea, ustedes pagan eso y ustedes siguen viviendo y su producto y su tierra. Llegan los otros, dice esto de nosotros, ustedes van a trabajar la tierra y el producto de nosotros y háganle como ustedes quieran. Y se aparecen pobres, ¿no? Sí, sí, sí. Y así fue. Y luego todavía, ok, sí, sí, sí. Vienen cosas, y entonces eso trae consecuencias, ¿no? A ver, ahorita está el debate, ¿no? Entre el pobre es pobre porque quiere o es pobre porque no tiene de otra, ¿no? No, el pobre es pobre porque lo produjeron. Esa es otra lectura, entonces, Hay un ¿no? producto social llamado pobreza. Alguien trajo propiedad privada y aparte el saqueo y aparte la imposición. Así es. Y se repartieron a la gente como animales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una creencia de que los españoles, ¿qué hacían? Cultivaban borregos, subían y bajaban borregos en la península ibérica para vender lana y hacer los embutidos. De ahí vienen las salchichas, los jamones y esas cosas, ¿no? Entonces, Colón lo que va a hacer es buscar una ruta cuando los españoles hacen la reconquista de España y van a correr a todos los judíos y protestantes, todo lo que hubiera ahí, que no fuera católico. Y esos son los que tienen las rutas comerciales para ir a traer las especias, que era lo que necesitaban para hacer los chorizos, los jamones y eso. Entonces, Colón lo mandan los reyes a decir, oye, ve a buscar eso. Y el atarantado se equivoca y viene a parar en aquí, ¿no? Entonces es un error de cálculo de Colón. Y llega acá y cree que llegó a la India, por eso se llama, estos son los indios. Por eso son los indios. Por eso son los indios. Creyó que había llegado a la India. Órale. Porque iba por especias, iba por pimienta, por canela, por clavo, por ajo, por todo eso. Y con eso se hacen los embutidos. Bueno, en aquel entonces, ¿no? Ahora se hacen cochinadas. Entonces, eso significaba que había que buscar una ruta para mantenerse ellos, ¿no? Entonces, allá los españoles, ¿a qué estaban acostumbrados? A arrear borregos. Y cuando llegan acá, tienen un concepto de lo humano como animal. Entonces, arrían a los indígenas, ¿no? Y los maltratan, los tratan como animales, porque ese es el concepto que tienen. Los mesoamericanos, o sea, los antiguos mexicanos, tienen un concepto de vínculo con la naturaleza. Acá no hay vacas, no hay cerdos, no hay chivos, no hay borregos, no hay caballos. Mulas sí, ¿no? Quizás también había muchas mulas. Gente mula. Gente mula. También sigue habiendo. Debió de haber habido. Entonces, estos no tienen el concepto de arrear, controlar, decirle al animal, acá tienes que comer, vete para allá. No tienen ese concepto. Entonces, ellos tienen el concepto de esperar que la naturaleza dé. Ok. Entonces, es otro concepto. Sí, una vida diferente. Y hay un asunto de armonía con el universo. Entonces, puedes observar, y por eso hicieron los calendarios tan perfectos. ¿No? O sea, observaron cómo funciona la naturaleza. Los otros observaron cómo depredar la naturaleza. O sea, son dos lecturas distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos que estos vienen y tratan a los originarios como animales? Los arrean, los destrozan, le echan los perros y matan a las gentes con perros. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo que ahí eso genera una opresión psicológica, emocional, transgeneracional y de terror? Y al repetirlo por generaciones se queda, aunque Así ya es. no lo vivan, ¿no? Como hay experimentos, ¿no? Que se han hecho, ¿no? El experimento creo que es de los monos, ¿no? Que, Sí. Y se queda transgeneracionalmente la enseñanza, ¿no? Y bueno, no sabemos por qué tenemos miedo, pero pues tenemos miedo. Pero hay algo ahí. Hay algo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué tenemos miedo a que saquen una pistola? Porque está en la memoria que alguien te mató antes, a tu tatarabuelo, ¿no? Y lo vio tu papá y tu tatara, quién sabe qué, lo vio. Y que no salgas a esa hora, porque a esa hora salen los malos. Y tú vas y dices, sí, está bien tranquilo. Vengo de Catepec, aquí es la gloria. Dices, vengo bien tranquilo. Y dices, no, porque aquí está bien feo. Y ves que no hay un miedo, o sea, aquí real, ¿no? Ya después con el tiempo quizá lo compramos y dices, no hay un miedo real, ¿no? Bueno, pues quizá para ellos esto es mucho, pero pues yo en otro contexto no es gran cosa. Y ves que muchas cosas son así, ¿no? Nada más heredadas. Sí, son los como famas, ¿no? Del lugar y que ahí no te pares. Entonces, ¿cómo entender que ese proceso está en el colectivo y está en tu vida? Tu vida personal. Ya lo bajamos ahora contemporáneo, siglo XXI, y tú tienes que desarrollarte como profesional. Pero tú dices, no, pues es que en la familia nunca nadie estudió. Y pues nosotros venimos de abajo, somos jodidos. Nosotros tenemos que aspirar a ser un empleado.
Y es lo que está en tu cabeza y es lo que aspiras. Y es lo que te dicen, sí, tú vas a ser un buen empleado, tú vas a trabajar y te vas a morir en cuanto te jubiles, al año te mueres de un infarto, ¿no? Así funciona. Es la expectativa. Así es, ¿no? Entonces tú dices, no, a ver, si me libero de ese concepto, dice que puedo construir una vida distinta, ¿no? Completamente diferente. Y tengo la capacidad de elección. Esa capacidad de elección la gente no la ejercita porque no sabe que la tiene. Claro. Por eso anda buscando medias, ¿no? No medias horas, sino anda buscando la media de qué hacer, ¿no? Y pico aquí, pico allá. Sí, o dice, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Sí. Para sacar una media y decir, pues hago esto. Entonces, es el equilibrio entre todos. Así es, pero no tengo un criterio. No tengo la capacidad de elección de decir, esto es lo que yo quiero hacer. Eso se llama lucidez, ¿no? O claridad o entendimiento. La libertad de ejercer tu oficio, de ser tú, de toda la trayectoria cultural que te dio una colonia. ¿No? Aunque digan que el porfiriato te liberó, que la reforma es Iglesia y el Estado. No, son tranzas, no son arreglos, porque todavía está. Sí, claro. O sea, no se separaron. No, es un asunto político ideológico que ha funcionado muy bien. Y sigue funcionando y podría funcionar mucho más Así tiempo. es. Y entonces, ¿cómo salir de ahí, maestro? Bueno, tenemos posibilidades, ¿no? Nosotros decimos que hay que empezar por... Este libro se llama Psicología de lo Corporal. Y este libro, Psicología de lo Corporal, apunta a que tú puedes ir hacia tu vida y hacer un trabajo personal. Empezar a vencer cosas como, por ejemplo, la pereza, la indecisión, el conformismo, el no sé, el no puedo, no es para mí, eso solamente es para gente de tal. Eso empieza por ahí. Entonces hay una enseñanza, hay un aprendizaje. Pero también empieza con los niños, desde cuando eres un niño. Te gusta mucho el azúcar, eres ansioso. Te gusta mucho lo picoso, estás triste. Te gusta mucho lo ácido, eres enojón. Te gusta mucho lo salado, eres miedoso. Te gusta mucho lo amargoso, eres contento, estás feliz. Bueno, ¿por qué no entonces permitir que esas emociones puedan vivir contigo armoniosamente? Y no una que te domine. Entonces te haces miedoso, te orinas en la cama, ¿no? Estás chiquito de 5 años, 3 años, te orinas en la cama. Y vencer esa enuresis tarda. Porque hay gente que todavía de 13, 14 años está orinando. En muchos casos. Entonces, y uno dice, ese es un miedo. ¿Pero miedo a qué? Es un miedo escénico, es un pánico, que le puedes tener miedo a lo que sea, a la maestra, a tu papá, a tu mamá, a la vecina, al que te hace bullying, al que te abusa, al que te maltrata. Hay miedo. ¿Cómo vencerlo? Hay que enfrentarlo. Por eso hablamos de una psicología de lo corporal, donde tú tienes que enfrentar tu proceso personal y tienes que vencer tus fantasmas, tus miedos, tus dudas, ¿no? Pero tienes que saber por dónde. Ok, ¿no? Ok, muy bien. Maestro, ¿qué le parece si hacemos un pequeño corte? Bien. Y ahorita regresamos para que nos siga hablando más de este tema, que yo creo que es de suma utilidad para todos en estos días. Bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. No se vayan. Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria con este tema súper interesante y maestro nos estaba hablando de la psicología de lo corporal y cómo esto puede ayudar justamente a hacer que las personas tengan un trabajo para vencer esas condiciones que no lo dejan crecer, ¿no? Eso sería como mover la memoria emocional y la memoria celular del miedo en el cuerpo.
Maestro, vámonos un poquito atrás. Quizá hay mucha gente ya familiarizada con el tema, pero para los que no y sea la primera vez que nos estén viendo, un saludo, suscríbanse, denle like al programa, nos ayudan a crecer y también son temas muy interesantes, ¿no? Que ayudan a, si no es directamente a ustedes, a alguien que pueden conocer. Entonces, ¿qué es eso de las memorias que hay atrás? Han hablado ustedes mucho de las memorias, pero para alguien que nunca nos ha visto, que es totalmente nuevo, ¿qué es eso? Bueno, vamos a hacerlo desde las distintas memorias. Primero, hay una memoria social. La memoria que tenemos en México es la memoria de los antiguos mexicanos y la llegada de los españoles. Eso nos dio una nueva memoria. Hubo un sincretismo de comida, de palabras. El primer sincretismo fue la torta, ¿no? La telera en aquel entonces. O sea, ¿por qué sincretismo? Porque el trigo es de Europa, el frijol es de aquí, el queso es de Europa, el chipotle es de aquí, el pavo es de aquí, ¿no? El chorizo es de allá, la pierna es de allá, pero el jitomate es de aquí, el aguacate es de aquí. Y se juntan y hacen un primer sincretismo alimenticio. Entonces, el otro sincretismo cultural sería una parte donde se junta un curandero mexicano, digamos, de antiguo, e involucra a un Padre Nuestro en su cura. Entonces ya hace un sincretismo de incorporando, para que nadie le diga nada, dijo, pues metamos el Padre Nuestro, vale, mételo, y hacemos lo otro, ¿no? Se da un sincretismo cultural. Esa es una memoria, y es la memoria social que tenemos en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, ¿te puede gustar el chicharrón? Es un sincretismo, ¿no? No es de aquí, ¿no? Pero te pueden gustar los chapulines o los chinicuiles o te pueden gustar los escamoles, esos son de aquí. Y esa es una alimentación que ahora se puede complementar con un queso, ¿no? Ya se hizo ahí un sincretismo alimenticio igual. Entonces hay una memoria social que entonces conforma una cultura de lo religioso y lo alimenticio. Entonces es una memoria social que dice este hogar es católico. Es una memoria social nueva. Porque el otro sería este hogar cree en Quetzalcóatl, ¿no? Sí. O Huitzilopochtli reina rifa aquí, ¿no? Eso ni se acerquen, ¿no? Entonces, esa sería como las dos formas de entender que hay una memoria social. Esa memoria social construye una moral y una ética. Entonces, esa moral es una moral de bueno o malo. Por eso decimos esto es muy malo y esto es muy bueno. Con los antiguos mexicanos no hay bueno o malo. Lo que hay son cosas. Órale. ¿No? Por eso no hay culpa. Por eso no es necesario pedir perdón. Es necesario decir discúlpeme, ¿no? Lo dirimimos a hachazos o cómo lo resolvemos. Entonces, en un tiro se ve todo. Ahí sale. Entonces, ahí hay otra memoria que tiene que ver con la memoria familiar. Entonces, ¿quién se juntó? Un más o menos mocho con una liberal o con una conservadora, además. Entonces, ahí van a ver una forma de entender una memoria personal del hijo. Entonces, yo, hijo, tengo la memoria de esta familia y pues yo soy muy apegado a mi madre o muy apegado a mi padre. Entonces, tengo una memoria de lealtad, ¿no? Y defiendo a ellos en mi discurso. Entonces, esa memoria también va a hacer que funcione mi memoria celular. Entonces, yo tengo un mensaje que le mando a mi cuerpo. Y digo, esta vida no sirve para nada, ¿no? Escucho a José Alfredo y me caigo de la nube que andaba con Reina, ¿no? Entonces, la vida no vale nada. Ese es un mensaje que mando a mi célula y un día desarrollo una enfermedad. Porque es un mensaje de muerte. No es un mensaje de vida, ¿no? Entonces, es una memoria que yo cultivo y hay gente que se levanta todo el día enojado. Y es una memoria de ira, de enojo, inconformidad que tiene y no sabe ni por qué. Pero eso lo cultivan del diario, ¿no? Es una memoria emocional, celular, que va destruyendo al sujeto. En cambio, otro que se levanta optimista y dice, qué chido, es un buen día, vamos a hacer esto, este plan que tenemos, ¿no? Vamos a hacer. Es gente que vive 100 y tantos años, ¿no? Y podrían vivir en la misma casa, digamos, los dos. Exacto, ¿no? De hecho, así es. O en la misma colonia, al menos. Si no es la misma casa, en la misma colonia. En la misma colonia, mismo barrio, mismo edificio, misma casa, mismo cuarto. Comen lo mismo. Comen lo mismo. Sí. Usan el mismo cagadero. O sea, son igual, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo entender que eso es una elección del sujeto? Entonces hay una memoria que yo elijo. Entonces yo digo, no, el modelo de mi
mamá que es ruda y violenta o que es alcohólica o mi papá que es muy violento y que es alcohólico. Yo ese modelo no lo quiero. Entonces yo quiero ser diferente de ese modelo. Entonces yo elijo y cambio mi memoria generacional de mi familia. Entonces yo la cambio y me convierto en otro. El día que mi madre dice, te desconozco, hijo, ese día me liberé de la familia, ¿no? Órale, Pues sí, ya se armó. Ya estuvo, ya soy otro, ¿no? Órale. Pero eso cuesta mucho trabajo porque hay rechazo, hay crítica, hay descalificación. ¿Quién está dispuesto a aguantar eso? Sí, claro. Y es que estás yendo por un camino totalmente distinto. Al que te impuso la familia. Y al que quisiéramos que fueras porque es el que conocemos. Así es. Y porque dicen, nos estás traicionando. ¿Dónde se ha visto que alguien estudie de la familia? Sí. ¿Y nosotros somos pobres? Claro. ¿Y los pobres que son tontos? No. Son seres humanos como todos. El punto es que si alimentas la pobreza espiritual, de conocimiento, de alimento, pues te hundes. Entonces, ahí hay una memoria emocional y celular de lealtades a un grupo que te jala. Entonces, esa es una memoria emocional y celular que está presente en todas las personas. ¿Cómo cambiarla? O sea, eso no es por herencia y eso no es un destino. O sea, no es una maldición. Ni tampoco alguien está apretándonos el mono para que nosotros no hagamos nada, ¿no? O sea, no, o sea, uno tiene que plantearse un proyecto. Y decir, a ver, yo tengo que trabajar y hacer este proyecto y voy a construir una propuesta donde cambie la historia mía y la historia de mis hijos. Y la tengo que cambiar. O sea, en mi familia nadie tiene que votar por el PRI. Digo, estoy... Sí. ¿no? Digo, Alguien le tiene que ir a la América. Alguien le tiene que... No, pues me refiero que tienes que plantearte que debe haber principios. Y dices, a ver, ¿dónde está el origen de los males de una sociedad como esta? Bueno, aquí hay un grupo político que hace eso y se mantuvo en el poder. ¿De dónde vino? Vino del porfiriato. Y se repartieron el país en 1860, 1870, 1895. Se lo repartieron. Y tú vas a ver en todo el país familias que son 12 familias o 15 familias que son dueñas del país. Después esos vendieron, dieron, hicieron. Y pues el país ahorita está casi 60 y tanto % en manos de extranjeros para extraer todavía el oro y la plata que hay. Lo que sobró. Lo que haya, ¿no? Cobre, carbón, lo que haya. Saquearlo. Entonces tú dices, pues, están produciendo más pobres. Ok, sí, por cada rico tiene que haber pues bastantes pobres, ¿no? Si alguien tiene todos, digamos, muchos recursos, debe haber gente que no tiene esos recursos porque alguien se los está llevando. Y luego Y hay muchos ricos hoy en día. Claro. Entonces hay muchos y esa pobreza le sirve a los políticos porque les ponen la zanahoria y muchos se la comen, ¿no? O quieren comérsela, pero no la van a alcanzar. Pero eso es parte de crear una memoria y que enferma a las personas. Y entonces por eso muchos mueren muy jóvenes. Van a morir a los 40, 50. ¿Cuál debería 60? de ser una edad, vamos a decirle decente o buena? Lo chido para morir deberían de ser 120 años. Cabrón, no, pero Digo, yo estaba pensando en 50 y 70, maestro. Dije, no, 70 ya está chido. No. No, 120, ok. Si el cuerpo está diseñado, no sé quién lo habrá diseñado, si fue Dios o fue el universo o fue un extraterrestre, o sea, no sabemos, al menos yo no sé todavía y muchos tampoco saben quién lo diseñó y cómo lo diseñó, pero nuestro cuerpo, nuestras células pueden vivir, según eso, 400 y tantos años. Su mecha. ¿No? Entonces, y hay evidencias con los chinos, por ejemplo, de registros de personas que vivieron 700, 800, 600, 400, 200. ¿No? El último murió en el 56, creo, 58, no me acuerdo, 30 y tantos, 250 años. ¿No? Entonces, pero ¿por qué chinos y por qué no mexicanos tan longevos? ¿Cuál es el secreto? También hay mexicanos longevos. O sea, ahorita la Ciudad de México es la más alta en longevos. De 110, 115, 120, 110, 105, 103, 104. ¿Que generalmente de pueblo? De pueblos también hay, pero ya son menos porque ya les llegó la coca. ¿No? Entonces destrozó comunidades completas. Porque antes no tenían diabetes, ahora ya tienen diabetes. Sí. Antes no tenían cáncer, ahora ya tienen cáncer. Antes no tenían problema renal, ahora ya tienen. Entonces, el problema es la otra parte que estos gobiernos dejan entrar la alimentación chatarra desde 1834. Es que deja mucha lana. Deja mucha lana. Y entonces no les interesa la salud ni los seres humanos.
entonces se deteriora, ¿no? Entonces, eso significa que se va a construir una memoria como natural de morir joven. Sí. ¿No? Hoy día muchos jóvenes de 18 años están muriendo. Y no es solo eso, ¿no, maestro? Sino que también incluso está el comentario, al menos yo he escuchado ese comentario desde hace muchos años, que dicen así como ¿y tú cuántos años quisieras vivir? Y hay muchas personas, o sea, uno diría, pues lo más que se pueda en buenas condiciones, ¿no? Sería como lo que uno naturalmente yo creo que va a decir. Pero hay personas que dicen, yo no quiero pasar de los 50, imagíname viejo, imagíname vieja. Y lo he escuchado tanto. Claro, porque no saben cómo vivir. El oficio de vivir es algo que está metido en la ignorancia. Nosotros decimos, la ignorancia de vivir consiste en vencer que naciste, que te vas a hacer viejo, y que no te vas a enfermar, y que te vas a morir. Es un principio universal. Entonces, si tú sabes eso, entonces te cuidas. Sí. Ok, entonces, procuro llegar lo menos enfermo a viejo. Entonces, para eso necesito una acción que se llama psicología de lo corporal, que implica cuidar mi cuerpo, cuidar mi vida y saber qué comer, saber qué pensar, ¿no? Y luego cuidar mi sexualidad, cuidar mis emociones. Entonces, hay un principio que se va articulando. Lo que pasa es que la gran mayoría de las personas no conoce la armonía de vivir. Y si no conoce la armonía de vivir, no puedes tener una propuesta de vida larga. No puede. No, lo siento mucho, no va a poder. Entonces, ¿por qué? Porque... Es principio, o sea, se tiene que... Así es. Eso se tiene que definir. Sí, por ejemplo, hay gente que tiene 50 años o 40 y tantos años y pues se ve muy demacrada, muy mal, ya no tiene mucha fuerza, mucha energía. Sí, sus rodillas ya reventaron. Y tú dices, algo no está bien. Revisa sus comidas, pues que comieron mal durante 40 años. Sí. Sí, no hay vegetales en su dieta. Y sin saberlo, ¿no? Quizá muchos dicen, pues es que comí carne porque... Pues, decían que era lo bueno. Por eso compraba, ¿no? Por eso le contaba. Sí, pero no. O sea, no hay verduras, no hay frutas. ¿De dónde vienen las vitaminas y los minerales? De ahí. Sí. Y la proteína es otra cosa. Esa viene de la carne, del pescado, del pollo, del pavo. Y si se ocupa también viene en los vegetales. También hay vegetales. Ahí puedes hacer una combinación, ¿no? De una proteína con amaranto, con soya, con frijol y arroz. Puedes combinar alguna proteína, ¿no? Pero necesitas la otra proteína. Aunque los veganos digan que no. Pero, bueno, si un obrero trabaja, ¿no puede ser vegano? Sí, seguro, ¿no? Sí, los albañiles no creo que con puro verdurita y fruta se la vayan a llevar para levantar un bote de cemento, ¿no? O un saco de cemento. No creo, ¿verdad? Pero, bueno, hay un discurso que hay que defender, otro discurso que hay que cuidar y así, ¿no? Quizás habría que buscar puntos medios. Y ahí es donde empieza el asunto de decir, bueno, tenemos que hacer algo para conservar la vida de otra manera, ¿no? Ok. Entonces, a ver, haciendo así como un recuento, hay posibilidades. Se puede salir de ese, pues no sé si sea un círculo vicioso, si lo podemos llamar así, pero al menos de esa condición, ¿no? O sea, se puede salir de esa condición que se tiene impuesta, que se ha heredado con el tiempo y que influye en uno y lo deja o avanzar o no avanzar, hacer o no hacer, o definir cómo vive, ¿no? Decir, yo vivo de esta forma, que es la que me dijeron que puedo vivir, o yo vivo de esta forma porque yo sé que se puede de otra forma. Entonces, cuando alguien diría, ¿y cómo? El cómo podría estar aquí contenido, maestro. Sí. Aquí hay información al respecto. Entonces, si es alguien que nunca ha tenido el acercamiento a toda esta información, en alguno de estos libros puede... Sí, hay maneras de aproximar. Por ejemplo, este es una guía para hacer un trabajo corporal, pero desde el espíritu. Ir a la conciencia, ir al chi, ir a la mente. Haciendo ese trabajo, puedes entonces descubrir que tienes una memoria que tienes que cambiar y que tus formas de comportamiento han sido más perjudicial que beneficiosas en tu crecimiento. Sí. Entonces, pero eso es un nivel de claridad, de autocrítica que tú dices, es que esto es lo que yo creo que necesito hacer. Pero hay quien no quiere hacerlo. Y lo sabe, pero no lo quiere hacer. Es como cuando un médico tiene información de que le hace daño las grasas, le hace daño fumar, le hace daño tomar, y es lo que hace. Y él mismo. Y él mismo. Y entonces pues tenemos el índice más alto de infartos ahí, ¿no? En esa profesión. Pero entonces, ¿cómo entender que hay una forma de desarrollarte donde tú puedes ir hacia ti y tú eres el responsable de tu construcción corporal?
Ujú. O sea, tú tienes que asumir tu responsabilidad. Gran diferencia. No tienes que dársela al médico, ni al psiquiatra, ni al abogado, ni a ningún otro profesional, sino que tú tienes que hacerte responsable porque has descubierto que el Estado y que las políticas públicas no te incluyen, Ujú. ¿no? Bueno, te incluyen como una cifra para el problema del entierro y la estadística de que ya no vas a votar, ¿no? Entonces, pero no te incluyen como un ser humano que es importante. Y sí eres importante. Sí, pues porque ni ellos mismos probablemente, o sea, quienes dirijan todo eso, también. ni siquiera ellos mismos lo sabrían, ¿no? O sea, No, de hecho, por eso lo quizá- hacen a veces, ¿no? Porque es mucha la ignorancia que tienen. Si algo tenemos en este país es una clase política ignorante, ¿no? Es rapiñera, Ujú. pero culta no. Los cultos son así, que faltan dedos, ¿no? Ujú. Sí, Sobran dedos más bien contaditos. para contarlo, pero... Y quizás son tan sometidos porque no hacen nada. Y dominados por deseos. Exacto, exactamente. Entonces, no se puede confiar en ellos. Hasta ahora no. Se puede confiar en uno nada más. Así Porque es. quizá ni en los amigos, ¿no? O quizá ni en la familia. Quizá habrá casos que sí, pero Sí, con quien sí se debe de confiar es en lo de uno. tú tienes que estar claro de que esto es lo que tú quieres hacer. Por eso la capacidad de elección va a permitir que puedas mover esta memoria de la que hablamos. Y puedas decir, este camino es el que yo quiero. Claro, se necesita lucidez, se necesita guía, se necesita un entendimiento y se necesita un poco de humildad. Para poder decir, sí, creo que estoy viviendo mal. Ok. Sí, creo que he hecho cosas que no debo. He maltratado a mis hijos, he maltratado a mi mujer, o mi mujer me ha maltratado. Ahora yo lo quiero destruir a mi compañera, a mi compañero, ¿no? O sea, puedo reconocer que la he regado, pero eso se requiere lucidez. Sí. Porque lo otro es un orgullo tonto, ¿no? Al final te vas a destruir tú solo, porque si tú desarrollas odio, ese es lo que te va a destruir. Tú te destruyes, ¿no? Maestro, y por ejemplo, las personas que ya, no sé, que ya tienen una edad avanzada y apenas se están dando cuenta, o sea, que apenas viene la lucidez o algo así, pero ya tienen un cuerpo deteriorado, ¿qué se puede hacer? Pues ahora sí que de lo perdido lo que aparezca. Ah, bueno. Ok. Sí, porque quizá ya no se puede pues, hacer un corredor de 1500 metros, ¿no? Pero puede caminar. Si puede caminar, órale, hay que mantener ese ritmo de caminata. ¿Por qué? Porque el movimiento es vida. Ujú. Y poder resolver cosas que le están atorando, resolverlas. Y va a vivir muy bien los años 3, 5, 10, los que sobren. los que le toquen, los va a vivir chido. Y eso permite entonces cambiar la memoria aún en ese tiempo. Pero algo muy importante, Daniel, es que eso te va a permitir llegar al espíritu. Ajá, ok. Ese acto tan simple te va a permitir entrar al trabajo espiritual donde vas a ver las cosas de otra manera. Entonces vas a poder apreciar el valor de una persona. Vas a poder apreciar el sentimiento de otra y tú vas a poder querer a alguien sin tapujos. Y vas a querer sin esperar nada. Ujú. Porque el problema es cuando esperas algo. Sí. Vas a sufrir. Viene el sufrimiento, claro. Así es. Y no, vívelo y si te dejaron mañana, pues no hay lío, tú sigues. ¿No? Que encontraste y no te dejaron, chivo, ¿no? Y sigo alimentando eso. Pero eso te permite crear, te permite proponer, te permite hacer, porque encontraste la libertad. Ujú. Tu libertad de hacer, de ejercer, de vivir. Maestro, pero entonces, a ver si vamos entendiendo, para llegar al espíritu, entonces Sí. se necesita antes este trabajo. Sí, hay que hacer un trabajo O sea, personal. hay que hacer un trabajo personal. Sí, y vencer algunas cosas, ¿no? Como la pereza, la resignación, el conformismo, la envidia. Vencer esas cosas pequeñas, ¿no? Son pequeñotas, ¿no? Vencerlas o si no, dejarlas a un lado. Sí, bueno, ya me voy por otro lado. Pelee, ¿no? No se pelee Ok. con eso, porque si no va a decir, es que yo quería tener unos zapatos como los que tiene mi amigo. Ujú. Y pues los ves y pues hay que rayarse los chingas, ¿no? Pues sí, o tu coche que está nuevo y luego alguien te lo raya, ¿no? Esas cosas que tú dices, bueno, pues no me meto en esa dinámica, ¿no? Digo, me pongo contento por un logro de alguien. Y si yo puedo ayudar a que alguien haga ese logro, pues lo hago. Ahí va. ¿No? Ahí va. Y con eso se llega entonces a la parte espiritual. Sí. Como vamos a hacer una picadita y nada más de costillas, maestro. ¿Qué puede pasar cuando una persona llega a lo espiritual? ¿A dónde puede llegar? O sea, como no sé si para venderlo, antojarlo, ofrecerlo. Sí. Bueno, cuando uno llega a esa parte, lo más esplendoroso, digamos, es que disfrutas la vida.
Y vivir es maravilloso, Daniel. Es cuando descubres que vivir es maravilloso. Antes es puro sufrimiento, ¿no? Y queja, y reclamo, inconformidad. Y te pasó esto, y te volvió a pasar lo otro. Y la otra manera, no. No, es que es cuando descubres que es maravilloso. Lo que haces se logra. Lo que quieres trabajar, lo haces. O sea, eso es. Eso es muy simple, pero es complejo. Es muy simple, pero es complejo. Sí. Eso es algo complejo. Pero ¿Cree usted, maestro, que entonces lo que hace falta, bueno, obviamente hace falta mucho trabajo personal en casi todas las personas, o en la mayoría de las personas, siempre hay algo que se puede trabajar, ¿no? Pero en el mundo espiritual, ¿cómo estamos? Ahorita, ¿cuál sería la lectura del mundo espiritual? bueno, nosotros, México, es un país espiritual, por las raíces que tenemos. Porque eso que dije, que esperaban que la naturaleza sembrar y esperar, y que comían lo que hubiera de las temporadas, ¿no? Eso hace que respetes las cosas y no las deprades. Y ese es un vínculo con el espíritu de la naturaleza. Okay. Y es un vínculo con la armonía de la creación del universo. Llegar a eso es ya... Es otra cosa, es otro mundo, es otro pues, nivel. es otro rollo. Y estábamos ahí. Ahí estábamos. Y bajamos de nivel. No, ahora sí que nos bajaron Game over, en la escalera, nos bajaron hasta el inicio, ¿no? Chin, ajá. Entonces Quetzalcóatl estaba al revés. Lo pusieron de cabeza. Lo pusieron de cabeza. Bueno, entonces el punto es, si nosotros empezamos a trabajar y hacemos un trabajo ahí, entonces empiezan a moverse las cosas a tu alrededor y dejas de sufrir. Es que sufrir es algo absurdo. Y sufre uno cuando uno desea tener algo. Sí. Y no lo logras, sufres más. O cuando sí lo logras, pero no es como querías. No de la forma. Y la otra es que lo logras, pero quieres más. Ajá. Y sigues sufriendo. Okay. Y la obra sufre porque lo tienes que cuidar. No, el asunto es, haces para vivir, obtener, compartir, ¿sí? Y la vida se acomoda. Pero ¿cómo te zafas de eso? Haciendo... Todo el mundo tiene deseos, o todos tenemos deseos. Sí. Deseo un mejor auto, y si no tengo auto, deseo un auto. Claro. Y si no, deseo mejor ropa al menos. Y si no, deseo mejor comida, algún deseo siempre hay, ¿no? Y también lo mereces. O sea, lo puedes desear y lo mereces. Pero entonces, trabaja para obtener eso ahora. Con esto que tú tienes, tú puedes comprar esto. Este todavía no. Esto es lo que toca ahora, esto. Y no sufres. Dices, voy a trabajar más, ¿no? Trabajo más. Ya tengo los dos. Y no entré en rollo de sufrimiento. O sea, tienes derecho a una buena cama, a una buena compu, a una buena cámara. Tienes derecho a una buena comida. Tienes derecho a eso. Entonces, el punto es que si lo quieres sin trabajar. Sí, no Entonces va a suceder. Ahí empieza exacto. el sufrimiento y... Así es. Pero yo trabajo y lo que puedo accesar a mi comida es ahora esto. No puedo comer salmón porque no me alcanza. Bueno, pero sí puedo comer una mojarra. O puedo comer un bagre. O puedo comer un huachinango, ¿no? Bueno, es lo que puedo comer ahora. Y con eso. Con eso. Pero entonces faltaría el motor. El motor sería el proyecto de vida ahí. Y yo estoy trabajando, ¿no? Digo, ya llegaré allá, tranquilos. Okay. ¿No? Ya llegaré allá. Pero voy a llegar bien y sano. Y voy a seguir disfrutando y voy a querer otra cosa más. ¿Y el espíritu ahí ya va formando parte, maestro, en ese proceso? Es que tú lo estás dejando que se exprese. Porque tu espíritu es de armonía, no es de competencia. Y si puedes ayudar a otro, lo ayudas. Y si puedes cooperar con otro, cooperas. Así. Pero no te metes en conflicto de decir, no sé si lo ayudo o no. Es que se portó muy feo en otra vida, en otro momento. No, digo, a ver, si puede hacer, se hace. Y no se puede, pues no. Y ya tampoco es un asunto de culpa. No tiene que cruzarte esta condición religiosa. No hay nada bueno, no hay nada malo. Solamente hay enseñanzas en la vida. Claro. Solamente hay enseñanzas. ¿Esta enseñanza qué te dice? ¿Qué quieres sacar de esta enseñanza? ¿Esto quieres sacar? Órale, trabájalo. Pero no, es que es muy malo. ¿De dónde está lo malo? Esa es una adjetivación que viene en la carga religiosa. ¿De dónde viene el diablo y Dios? De ahí, ¿no? Sí. Ok, ¿en las otras culturas había Dios? ¿Y había diablos? No. Si no existía uno, no existe el otro, Así ¿no? es. Entonces había una armonía, a ver, sí. ¿La lluvia es horrible? No. La lluvia es la lluvia, no la adjetivemos. ¿El calor es infernal? No, es un calor nada más. Échate agua y toma y ya es todo.
Órale. No lo compliques. Así va. Maestro, y hablando un poquito más del espíritu. Por ejemplo, usted ha dicho en programas anteriores, o se ha tocado con los invitados, de cómo hay veces en las que la terapia, cuando viene alguien a consulta o va a cualquier lado, cualquier tipo de terapia, hay gente que toca su espíritu Sí. en la propia consulta. Sí, lo que pasa es que a veces se toca porque el espíritu está sufriendo. Hay gente que tiene un nudo en la garganta siempre o en el pecho, una opresión, y quiere decir algo, quiere expresarlo. No puede. Tiene problemas para eso. Uh-huh. Es el espíritu que quiere comentar, decir. Y por eso ves a alguien que tiene un poco de desarrollo y tú te quieres agarrar. El espíritu te dice, ve ahí, Uh-huh. ¿no? Ahí busca una guía, busca, y tú te identificas con eso. Pero al tiempo trabajas y entonces brota tu espíritu. Es cuando te conectas bien. Yo como me conecté bien con Rossi porque él tiene un desarrollo. Yo tengo, entonces nos conectamos. ¿Por qué me conecté con el maestro Moy? Pues porque él tiene un desarrollo y yo tengo otro. Uh-huh. Y entonces dijimos, ¿y qué me dice hermano? Sí, maestro. Él me decía hermanito, ¿verdad? Uh-huh. Pues estaba yo chiquillo. Me decía hermanito. Y yo decía, sí, maestro. Dijo, no, soy tu maestro. Entonces, dijo, no, yo soy el que te va a educar. Bueno, está bien. Okay. Pues está bien. Así es, ¿no? Uh-huh. Tú lo encuentras donde lo encuentras. Así. Y creces, ¿no? Creces. Pero tiene que ver con esta condición de aceptar que también puedes recibir algo de otros sin esperar nada, ¿no? Uh-huh. O sea, tú lo recibes sin necesidad de que tengas compromiso. No, tú lo recibes y ya. Uh-huh. Igual el dar. Igual Sí. tú das, ¿no? Si no a ese, a otro. Uh-huh. Tú das y ya, ¿no? Pero si todo lo haces en trueque, ¿y qué voy a ganar? Sí. Ya perdiste. Ya bloqueaste al espíritu. Okay. El espíritu es más libre. Maestro, ¿no? Entonces para finalizar este programa, falta tiempo para Sí, hablar nos hizo falta. de todo esto. Haremos otro en otro momento. Haremos otro porque estar en el aire es carísimo. No, no se crean, pero no se crean, pero maestro, ¿qué mensaje les quisiera dar entonces a todos los que nos están viendo ahorita? Igual, ¿qué podemos encontrar en estos libros y dónde los podemos encontrar? Bueno, a estos los pueden encontrar aquí en el Hawái. Los dos son del sello Hawái. Y lo que van a encontrar aquí es un método para poder trabajar con la mente, con el chi, con la conciencia y con el espíritu. Claro, necesito una guía, pero es una idea para que vayan metiéndose al tema. Y son las experiencias, trabajar con niños, de jardín de niños, como los sabores, las emociones y la enfermedad, y con quien tienes una relación humana te va a enfermar. Esa es la enseñanza. Y empezamos de cero, digamos. Ok. ¿No? Y es llegar a las grandes ligas, y es en el llano, ¿no? Hecho. Sí. Los títulos los vamos a ver. Este es el de Desde Cero. Entonces, La psicología de lo corporal, aprendizaje y formación profesional del doctor Sergio López Ramos. Lo pueden conseguir aquí en el Instituto Hawái. Sí, es una coordinación que hice, ¿no? Con compañeros de la escuela y de otros lugares. Okay. Y es una propuesta que hicimos Irma Fernández Sánchez y yo para poder armar cómo trabajar este proceso interno, ¿no? Okay. Y puedas vencer las memorias que te están molestando. Ok, entonces este es el segundo nivelcito. Sí. Guía para hacer trabajo corporal y espiritual desde la psicología de lo corporal, Así que era es. justamente el título anterior. Igual se pueden conseguir aquí en el Hawái. Instituto Hawái. Sí. Para las personas que preguntan si lo pueden conseguir en internet, maestro, ¿hay posibilidad? Sí, también ya lo subió la gente que es responsable de Mercado Libre. Creo que ya lo pueden también conseguir por ahí. Entonces estará apareciendo en la descripción del programa abajo. Ustedes le dan mostrar más y ahí vendrá el enlace donde pueden conseguir todos los libros, no solo estos, los libros que hay disponibles ahorita para envío por internet. ¿Vale? Maestro, Daniel, muchísimas gracias por tenerlo como invitado honorable. Gracias, Daniel, y ojalá me vuelvas a invitar. No, pues vamos a buscar en la agenda a ver si hay chance. A ver si hay manera. No, claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos están viendo. Si nos quieren apoyar, pueden suscribirse al canal para ver más videos como este. Si les gustó, dejen un like. Si no les gustó, pues dejen un dislike 2 veces. Porque se borre la anterior. Nos vemos. Gracias, maestro. Gracias, hasta luego.